Buen día, este video es para presentar la planeación estratégica de una comunidad de práctica de aprendizaje para madres y padres que educan en casa sin escuela. Es presentado por Angélica Pineda. Bueno, la justificación de crear una comunidad de práctica de aprendizaje es que la comunidad pues de madres y padres que educan en casa y sin escuela es una comunidad creciente en Colombia, en Bogotá. Estamos hablando de más o menos unas 3.000 familias en total que estamos educando sin escuela. Podría ser un interesante escenario de interacción y resolución de problemas. De hecho, ya hay unas comunidades, pero son principalmente comunidades de interés. Hay todo un potencial para fortalecer el tema de la práctica y el aprendizaje, y ahora pues en mi presentación voy a exponer por qué debería tener esta connotación, digamos que complementaria, la práctica y el aprendizaje, porque hay posibilidades, digamos que dentro de esta realidad del homeschool o de la educación en casa, definitivamente de crear comunidad y de generar aprendizajes muy potentes para madres y padres. Hay unas necesidades puntuales de esta comunidad. Estas necesidades tienen que ver con que madres y padres nos sentimos solos en el proceso, necesitamos compartir sobre estas prácticas, pero al mismo tiempo no queremos una enseñanza o una educación dirigida, sino queremos poder encontrar por nuestros propios medios la información necesaria para hacer nuestro quehacer. Entonces, de esa manera es que la comunidad empieza a tener mucho sentido. Eh, Estamos, digamos que proponiendo acá una comunidad de práctica que fomente el diálogo, la conversación, que permita la diversidad de pensamientos, la diversidad de experiencias. Se habla que, digamos que maneras de educar en casa hay como familias existen. Entonces, desde esta perspectiva, eh, la comunidad pues debería fomentar la diversidad y la apertura a esos pensamientos diversos y alternativos que existen en este contexto. La familia definitivamente se constituye en un escenario se pone a prueba el aprendizaje, por lo tanto la experiencia, lo empírico pasa a ser parte del conocimiento que podría compartir esta comunidad. Se propone que sean los adultos, es decir, que sea para madres y padres, porque finalmente en este proceso ellos son los gestores o agentes de cambio del proceso educativo de sus hijos. Los niños vienen a ser beneficiarios de estas prácticas y estas acciones de los padres. Entonces, por eso la comunidad estaría dirigida a los adultos. Alguna información de contexto que tiene que ver con lo legal en cuanto al proceso de educación en casa. Está la Declaración de los Derechos Humanos, son leyes mayores que de una u otra forma nos amparan, porque no hay una ley menor dictada en ese sentido, pero desde esa visión nosotros creemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos de los Niños y la Constitución Política de Colombia nos amparan en este sentido. Declaración de Derechos Humanos, artículos 18 y 26, Constitución Política de Colombia, artículo 27, 67 y 68, donde se expone que tenemos la libertad de elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Un problema a solucionar, definitivamente hay una problemática desde la investigación que viene adelantando desde hace 2 años, y es que las madres y padres que educamos en escuela, cuando llegamos al proceso, nos encontramos con una libertad que generalmente nos lleva a llevar nuestros paradigmas de la escuela tradicional. Muchas veces queremos llevar la escuela a la casa, las llevamos a la sala de la casa, nos llamamos docentes, hacemos una cantidad de prácticas que tiene que ver con la escuela en nuestra casa. Pero digamos que las mejores prácticas en educación en casa están en procesos realmente alternativos, donde el padre se orienta a desescolarizarse, donde empieza a presentar modelos semiestructurados o un poco más libres en cuanto al aprendizaje, donde descubre los talentos de sus hijos, se conecta con ellos, los entiende, los comprende. Entonces, el problema solucional es precisamente esta libertad, o sea, cómo abordar la libertad desde el punto de vista de la madre o el padre,
Esto, según el investigador Carlos Cabo González en su tesis doctoral, él dice que esa libertad para educar puede ser la gloria o el fracaso de madres y padres que educan en casa. Entonces, desde acá, digamos que hay todo un problema por solucionar, llamémoslo así, o una respuesta que dar, y la comunidad puede ser muy pertinente en este sentido, porque hay unas necesidades desde lo humano, lo emocional, eh, lo, o sea, lo humano y lo emocional desde el padre y la madre cuando se enfrentan al proceso, desde lo educativo porque necesitan herramientas para saber educar y cómo abordar el proceso, y desde lo tecnológico porque hoy, pues educando ciudadanos del siglo XXI, las tecnologías empiezan a tomar mucho poder. Dentro del diagnóstico que yo hice en la investigación, ese diagnóstico determinó que más del, o sea, un aproximadamente 95% de familias que educan en casa, se indagaron 70 familias. De esas 70 familias, el 95% responde que sí utiliza las TIC en sus procesos educativos, por lo tanto, pues la guía en cuanto a la informática educativa también está, y el poder compartir esas prácticas desde la comunidad. Entonces, eh, pues eso es como todo el planteamiento de los problemas a solucionar. eh, Características de la comunidad, hay unos estilos de vida que son alternativos, estilos de vida que tienen que ver con las creencias religiosas y con fortalecer la espiritualidad. Somos familias que no queremos aprendizajes directivos, queremos aprendizajes libres. Creemos en una educación diferente, creemos que es en el hogar donde se puede dar el amor, el respeto, la comprensión y el aprendizaje. Creemos que el hogar es un lugar seguro para el aprendizaje. La escuela, por todos sus temas, pues es un lugar muy complejo, y por lo menos en la decisión familiar que cada familia tiene en este sentido, la familia siente que para esa familia es acertado y es adecuado hacer educación en casa en ese momento. Hay familias que nuevamente se escolarizan, eso sucede permanentemente, pero generalmente pues hay como esos planteamientos filosóficos de fondo, características. Generalmente madre o padre se encargan de la educación, uno la madre o el padre provee lo económico, entonces se restringe un ingreso familiar. Generalmente se está buscando soluciones que sean gratuitas, conocimiento, entonces la comunidad también empieza a tener mucho sentido. Eh, la misión de esta comunidad de práctica de aprendizaje sería crear y desarrollar una comunidad que tenga esa orientación práctica de aprendizaje para madres y padres que educan en casa, para generar conocimiento, reflexiones y transformación en dichos actores en su ejercicio de educar, a través de compartir, generar herramientas, recursos, escenarios para el aprendizaje en lo humano, lo educativo y lo tecnológico. Principios de la comunidad de práctica y unos principios básicos, pero es la transformación en aras de poder acompañar a los padres, poder compartir con madres y padres procesos de transformación, digamos que en ese tema de enfrentar sus paradigmas, de conocer más, que han hecho experiencias exitosas de educación en casa. Desarrollo, pues porque lo que queremos es desarrollar el potencial de nuestros hijos, conocer sus habilidades, desarrollar sus competencias. Entonces, desde ese punto de vista, pues que ellos sean respetados, acompañados, protegidos, y pues en especial los padres como agentes de cambio en este proceso. Una nueva manera de ver el aprendizaje, porque como decía anteriormente, creemos en un aprendizaje no directivo, no disruptivo, acompañado desde la familia. Comprendemos que hay mediación de TIC y lo necesitamos, pues. Y un tema de aprender a través del error también se hace viable en estos procesos. Eh, Valores comunes, hay un valor que viene desde la familia, el amor, el respeto, la libertad, el cambio, el aprendizaje, y hay unos principios filosófico-políticos que se vienen gestando en estos procesos, y es que definitivamente las familias que hacemos educación en casa consideramos que es un derecho que tenemos al educar en casa. El enfoque de la comunidad de práctica de aprendizaje, por lo que les decía, o sea, anteriormente hablaba digamos que desde el aprendizaje, pues porque hay un grupo, ¿no es cierto?
un grupo de personas que tienen la finalidad de crear nuevo conocimiento compartiendo esas experiencias. También se plantea desde la práctica porque hay un rol que compartimos común, porque hay unas situaciones comunes que nos unen y que nos ayudan a explorar ideas. Entonces, desde la definición de este autor, consideramos que la comunidad de práctica de aprendizaje se hace muy viable y muy potente. Pero la comunidad finalmente somos las personas con esas intenciones que nos unimos para ello. Pero considero yo que esa comunidad de práctica de aprendizaje, digamos que el corazón de esa comunidad, no solo deberían ser las personas con esas intenciones, sino debería haber un propósito común que es el ambiente de práctica y aprendizaje. Entonces ahí viene la explicación. Digamos que se abordó desde mi investigación tres perspectivas en este análisis, una humana, una educativa y una tecnológica. Desde la humana es cómo nos entregamos como madres y padres herramientas de autoconocimiento, generamos talleres entre nosotros para conocernos como personas, para trabajar temas de inteligencia emocional, autoestima, liderazgo, proyecto de vida personal y generamos unos escenarios de conversación, de reflexión sobre autoconocimiento, sobre proyecto de vida familiar. Y ahí, en esa perspectiva, pues ese ambiente de aprendizaje y esa comunidad de aprendizaje tendría elementos para acompañar ese proceso desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva educativa, necesitamos recursos, ayudas, escenarios para conversar sobre lo educativo, sobre el ejercicio educativo que tiene que ver con maneras de educar, ¿sí? Pero madres y padres no queremos fórmulas exactas ni pedagogías exactas, sino queremos hacer nuestra propia fórmula y receta. Y lo mismo desde la perspectiva tecnológica, desde el punto de vista de cómo involucro las TIC en este proceso y cómo empiezo a ver cómo hay apps, herramientas que pueden ser vitales para el proceso y cómo desde la informática educativa puedo no solamente involucrar las TIC, sino acompañar realmente la educación a través de la tecnología. El sistema de comunicación entonces está planteado como un portal web, grupos en Facebook y Yammer, YouTube, un canal para que madres y padres podamos subir videos ahí, una herramienta de webinar para hacer sesiones virtuales. Más adelante en el proceso se ha pensado en hacer una app, un MOOC y un juego, esto como parte del ambiente de aprendizaje y de presentar contenidos, por ejemplo, para nuevas personas que quieren hacer la educación en casa y espacios presenciales. Hay una parte blended donde sí, por ejemplo, los espacios de autoconocimiento sería interesante explorarlos y algunos encuentros presenciales que la gente prefiere. Entonces, de esta manera, pues habría un ambiente que sería el corazón de este proceso. Fuentes de información y contenidos vendrían desde los recursos educativos abiertos, videos realizados y compartidos por los padres en el canal. La idea sería que todos los padres, desde su expertise profesional, desde su experiencia, eso fuera el insumo para la comunidad. Artículos investigativos y referentes de educación de casa en el mundo, que hay muchos casos de educación en casa en el mundo. Hice también como un cronograma, tiene que ver con el desarrollo del proceso, se calcula más o menos unos 6 meses creando esta comunidad con el ambiente de aprendizaje, pero básicamente pues hay una serie de tareas, entonces creación y desarrollo del portal web, de los protocolos de uso de redes sociales y de publicación de documentos para que haya un lenguaje común entre madres y padres en este sentido. Entonces, por eso desarrollar como unos protocolos de comunicación, el desarrollo del MOOC, de las apps, de la propuesta de talleres presenciales, cronogramas y una consecución de propuestas, porque sí sería interesante revisar, pues, y padres pueden aportar a este proceso. Si económicamente no se puede, entonces mirar un estilo crowdfunding, pero alguna manera para poder sustentar esta idea y que pues, se pueda apalancar también desde el punto de vista financiero. Esta es la propuesta de la comunidad de aprendizaje. Como decía, pues digamos que es en aras de fortalecer toda la comunidad, hay una necesidad y definitivamente pues el proceso sería muy interesante desde el ambiente de práctica de aprendizaje, y el portal web también sería como el corazón de donde se desprenderían como todas las demás partes de la comunicación.